A pesar de ser un día difícil por lo que ha ocurrido, quiero que ojalá puedan seguirnos en la argumentación y votar la moción suspensiva, porque miren, esta reforma va a impactar a un sector empresarial, económico y político que difícilmente se ha conducido con objetividad e imparcialidad en la información que a través de noticiarios y editoriales transmitidos en radio y TV sobre la lucha política de las izquierdas y movimientos sociales. No obstante ello, estamos obligados, y yo en lo particular, a buscar preservar garantías constitucionales de todo gobernado y sobre todo salvaguardar a la sociedad el acceso a las telecomunicaciones como un acto de garantía a la libertad de expresión y difusión de las ideas. Y aunque la reforma pueda tener cosas positivas, la verdad es que no hay mucha seguridad jurídica en lo que están ustedes impulsando aquí, y en la sociedad hay un ambiente de exclusión en torno a este debate. No es posible que en tan pocos días, en tan pocas horas y en un ambiente tan de desaseo como está ocurriendo aquí, estemos debatiendo una reforma de la importancia que estamos viendo aquí. En el dictamen aprobado se presenta un reconocimiento oficial a la existencia de monopolios en las telecomunicaciones en nuestro país. Señalan ya el caso de América Móvil, con un dominio del 79.6% del mercado, el 70% en telefonía móvil y 74% en internet fijo. Y por cuanto hace a los monopolios en radio y televisión, se reconoce la existencia de estos, y sin embargo, no se precisa qué empresas son las responsables ni las medidas que las autoridades competentes han realizado para su contención. No obstante, la iniciativa en el apartado de artículos transitorios contiene una serie de medidas para reordenar el mercado en corto plazo. Hay violaciones formales al artículo 71, 72 constitucional, al artículo 20 del Congreso, porque el dictamen carece de un planteamiento del problema en forma integral y objetivo. El análisis es parcial y genérico, carece de valoración de impacto presupuestal que implica la ejecución de las acciones que se presentan particularmente en los artículos transitorios. Por ello, y solamente para dejar algunos ejemplos, el planteamiento del problema en la iniciativa que se presenta atiende a afirmaciones generales e incompletas. Por ejemplo, anuncia el problema de los monopolios en servicios de radiodifusión sin precisar cuáles son estos y los efectos que producen en el mercado o en las restricciones al derecho a la información de los ciudadanos. No precisa cuál es el problema institucional y legal en la Administración Pública Federal en materia de concesiones, cuál ha sido el desempeño y, en su caso, evaluación de las actuales COFETEL, entre otras instituciones. No se explica y justifica, sobre todo, la necesidad y premura para permitir en el quinto transitorio la inversión extranjera directa al 100% en materia de telecomunicaciones y hasta el 49% en radiodifusión a partir de la entrada en vigor del decreto, siendo que en los artículos 3 y 4 transitorios establece plazos de 180 días para que el Congreso realice las adecuaciones al marco jurídico reglamentario. Resulta la permisión de inversión extranjera en la materia antes de que exista el marco regulatorio correspondiente. ¿Qué pasa con las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera? Ustedes saben que en el artículo 6 se regula que los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión están reservadas de manera exclusiva a mexicanos y a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión extranjero, que la inversión extranjera no podrá participar en estas actividades ni a través de fideicomisos ni ninguna otra forma. Y sin embargo, aquí, con el contenido de este artículo quinto transitorio,
De facto se deroga el artículo 6 de la inversión extranjera, violentando con ello el artículo 27 de la misma Constitución General. Si bien es cierto que la iniciativa se presenta que se establece que en radiodifusión y telecomunicaciones las concesiones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se puede salvar la restricción que se establece para la inversión extranjera. También omiten la valoración presupuestal de cada una de las acciones. Yo nada más por decir un caso, el segundo párrafo del artículo 5º transitorio determina que la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre del 2015. Para ello, los poderes de la Unión están obligados a promover en el ámbito de sus competencias la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para en adopción de esta política de gobierno, garantizando su vez los recursos presupuestales que resulten necesarios. ¿Cuántos y a cargo de quién? Obviamente en la reforma no se ve nada de esto y aparte de pedirle a la presidencia que inserte el texto completo de nuestra moción suspensiva, yo quisiera culminar con la parte más importante desde mi punto de vista, que es con la reforma se establece un marco de ley que violenta la garantía de seguridad jurídica de permisionarios y concesionarios en radiodifusión y comunicaciones. Ya las reservas en lo particular, señas que veo de algunos dados muy influyentes, a la campana, yo pido entender que van a votar no a la moción suspensiva. Culmino, señor presidente, y le agradezco su tolerancia. Ya pedí que se inserte el texto de mi moción en el conjunto del debate parlamentario. Yo nada más lo que quiero decir que esto es que se faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar acciones administrativas antes que la reglamentación de las leyes de la materia que debe realizar el Congreso de la Unión a las leyes en la materia, generando un marco de discreción que violenta la garantía de seguridad de los permisionarios y concesionarios. Es por eso que propongo que se suspenda la discusión en lo general del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos que aquí ya se han comentado en materia de telecomunicaciones para integrar el dictamen en los términos que exige el artículo 85 del reglamento de la Cámara de Diputados. Yo agradezco su tolerancia, señor presidente, y le pido a los diputados que por dar certeza jurídica a todos los afectados de esta reforma y sobre todo para que la sociedad tenga derecho a enterarse lo que aquí están pactando en corto algunos, permitan esta moción suspensiva. Si es que no hay ningún temor, no le vemos problema, demos la moción suspensiva, abramos el debate a la sociedad, garanticemos que la sociedad esté integrada no en la discusión, sino sobre todo en los beneficios de esta reforma y no vaya a ser una reforma para privilegiar a un poder y para beneficiar solo a algunos de ellos. Muchas gracias y le pido que se inserte mi intervención completa en el diario de los debates. Bueno, insertes el texto íntegro. Honorable Asamblea, el reglamento solo nos permite una moción suspensiva. Sin embargo, ha sido criterio de esta presidencia presentar hasta 2 mociones suspensivas con una sola votación una vez que sea presentada esta segunda. Y por ello tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Verdeja por 5 minutos. Compañero presidente, venimos a presentar esta moción suspensiva en los términos del artículo 122 del reglamento de la Cámara. Nuestra convocatoria, compañeras y compañeros, es a recuperar el Congreso como el espacio de articulación política y social donde se construyen las leyes que demanda el país.
recuperar el Congreso para que sea el espacio de la deliberación pública con base en el mandato y en la representación que nos han otorgado los ciudadanos. En Roma, Enrique Peña Nieto mintió. El Pacto por México ha secuestrado la vida parlamentaria. El Pacto por México se ha constituido en un supremo poder conservador, metaconstitucional e inconsulto. El Pacto por México se ha convertido en un aparato de propaganda y culto a la personalidad presidencial. Por eso es mentira lo que dice Enrique Peña Nieto, que aquí se iba a deliberar. El Pacto por México es la coartada para reconstruir un presidencialismo autoritario que genera leyes al margen del sentir ciudadano y en la opacidad. Se han ido acentuando las prácticas excluyentes. En lugar de discutir las reservas como procedía en la Comisión de Puntos Constitucionales, se han creado instancias oscuras ajenas a la transparencia parlamentaria. Y lo que hoy nos presentan es producto de este trabajo desasiado que no sigue los procedimientos parlamentarios. Ya no solo tenemos Pacto por México, ahora aquí mismo en la Cámara de Diputados tenemos ahora un pactito por México en el que en lo oscuro se reúnen notables a deliberar lo que le corresponde al Pleno. Y nos tienen aquí prolongando indefinidamente la sesión para que nos traten de traer cocinadas reformas que no pasan la prueba del ácido. ¿Qué oscuros acuerdos negocian que no resisten la luz? ¿Cuál es el burdo regateo? Que si Carlos Slim por un lado y Telmex, que si Emilio Azcárraga por el otro, y yo preguntaría, ¿y dónde está la ciudadanía? El Congreso de la Unión no puede estar postrado al Ejecutivo, ni ser una oficialía de partes o un apéndice. En las prisas por sacar iniciativas al gusto del Ejecutivo, se han cometido desaseos, violaciones y maniobras, como es el caso de la minuta del fuero o la inmunidad parlamentaria. También se han ido postergando otros proyectos que estaban antes, como la reforma en materia de transparencia y acceso a la información, que también modifica el artículo 6º constitucional. Sin embargo, nada de eso importa con las prisas de congraciarse con el Ejecutivo. Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, carece de técnica legislativa. 17 artículos transitorios en 21 cuartillas es una ofensa a la Constitución. Es una prueba de este manoseo constitucional en que se busca hacer de la Constitución un reglamento o un contrato mercantil. Nosotros creemos que el Ejecutivo no puede ser el legislador supremo, el juez supremo, el autócrata que puede regular en la Constitución quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en que se suspenda la posibilidad de que particulares tengan derecho a la suspensión provisional. Esto va a hacer que todos los medios estén amordazados con la espada de Damocles, impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Vivimos un retroceso en materia de derechos y la Constitución lo que tiene que hacer es ensanchar los derechos del pueblo.
Por todas estas razones, por ser una reforma precipitada, excluyente y ajena al sentir ciudadano, proponemos que se regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales y que se discuta en forma y no con estos acuerdos en lo oscurito, con este pactito que se inauguró en estos días. Es cuanto. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si son de tomarse en cuenta las dos mociones suspensivas. En votación económica se pregunta si se toma en cuenta, en consideración inmediatamente para su discusión, la moción suspensiva. Los ciudadanos, diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa. Desechadas. Honorable Asamblea, antes de someter a la consideración del Pleno la autorización para que la propuesta de adiciones pase a formar parte del dictamen, le vamos a dar el uso de la voz a don Ricardo Cantú Garza para fijar posición del PT. Entonces, tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal. Don Ricardo Monreal, que vino hasta esta presidencia a solicitar el uso de la palabra y se la otorgamos con un enorme gusto. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, debo advertir que nuestro voto es en contra. Ciertamente, el dictamen podría constituir un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, pero no debe olvidarse que quienes hoy están abanderando la iniciativa fueron los mismos que en el pasado se negaron rotundamente a darle cauce a ciertas iniciativas de legisladores de oposición, líderes de opinión, grupos y movimientos sociales como el Yo Soy 132 que propugnaban por este cambio. Tenemos argumentos de forma y de fondo. De forma los ha expresado mi homólogo Ricardo Mejía y los ha hecho con toda puntualidad. De fondo voy a mencionar solo unos. Le pediré al presidente plasme íntegro un documento donde se establece por qué las 18 reservas que hacemos en el movimiento ciudadano. Del análisis del dictamen, en primer término, establecemos que los derechos fundamentales previstos en los artículos 6 y 7 constitucional propuestos expresan que la manifestación de las ideas y la libertad de difusión no sean objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros y estos provoquen algún delito o perturben el orden público. Por lo que en aras de actualizar tales disposiciones de conformidad con los estándares internacionales, hubiera sido más apropiado adoptar las reservas contempladas en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es mucho más amplia. Excepciones como el ataque a la moral, lisa y llanamente, el ataque a la vida privada o cuando se provoque algún delito son ambiguas y pueden abrir la puerta para que un Estado absolutista o represor
intente restringir injustificadamente y con violación a los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, de difusión y de acceso a la información. Cabe señalar que del cuerpo del dictamen no se desprenden premisas claras y precisas que permitan la implantación de un sistema transparente y plural de concesiones que garanticen el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad. En otra parte, la creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, luce totalmente innecesario. Tales funciones las puede llevar a cabo sin problemas el otro organismo propuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No solo en materia de radiodifusión se debe asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva. No solo la radiodifusión debe ser considerada un servicio público de interés general. El Estado no solo debe garantizar igualmente que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información. Debe exigirse asimismo el servicio público también a las telecomunicaciones, en especial las misiones de televisión, remarcando el hecho deben contribuir a los residuos no solo en el acero, sino también constitucional. Por otro lado, resulta totalmente incongruente depositar en un organismo labores tan titánicas como el garantizar la independencia, una política editorial imparcial y objetiva, así como garantizar que las transmisiones brinden los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, cuando dicho organismo se integra a propuesta del Ejecutivo. Debe tenerse en cuenta que el presidente de la República es precisamente el ente que actual e históricamente ha comprometido en mayor medida la independencia, imparcialidad u objetividad de los organismos gubernamentales de todo tipo. Por todo esto, el Comité de Evaluación de los integrantes de los pretendidos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFETEL deben estar integrados por connotados miembros de instituciones académicas y universitarias y no por los titulares de Bancico, INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Asimismo, para fortalecer el espíritu democrático e incluyente que debe permear a las reformas de este tipo, debieran consignarse en el dictamen de manera enfática los presupuestos para que se haga realidad el derecho de audiencia, de réplica o tipo de medios de comunicación. La iniciativa propone establecer que las normas, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFETEL solo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y objeto de suspensión, cuestión que raya en lo absurdo si tomamos en cuenta precisamente que la suspensión tiene por evitar que éste se quede sin materia, lo que hace es compromete el Estado de Derecho y abona para la construcción de un Estado totalitario y absolutista. El salario que percibirán los comisionados de los pretendidos organismos constitucionales autónomos en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicación será igual al presupuestado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un insulto a la pobreza y al desempleo mexicanos. Pero me voy a detener en un tema trascendente, el tema que establece el quinto transitorio. La pretendida se busca permitir la inversión extranjera directa hasta 100% en telecomunicaciones y comunicación y hasta el 49% en radiodifusión. Totalmente absurda, tomando la relevancia del sector telecomunicaciones y sobre todo la soberanía y la política interna. Es verdaderamente absurdo, peligroso, grave
que este artículo esté regulado quinto transitorio. Basta citar, primero, que es inadecuado que una ley de tal magnitud que ahora estamos discutiendo, con siete artículos de la Constitución, contenga una serie de transitorios contenidos en 21 hojas, 17 artículos transitorios, 38 fracciones e incisos. Nunca en la historia de este Parlamento habría visto cosa igual. Aquí hay legisladores, el propio presidente de la Cámara, los vicepresidentes, los coordinadores y legisladores que son inteligentes y juristas, saben que es inadecuado reglamentar en la vía transitoria modificaciones constitucionales. Es un grave error que una vez que estamos modificando 7 artículos de la Constitución, se establezca prácticamente la reglamentación de estas normas en la vía transitoria. La naturaleza jurídica de los transitorios es eso. Solo se establece para el inicio de la ley, la vacatio legis. Solo se establece para normas derogatorias y abrogatorias. Solo se establece para fines temporales. Se está cometiendo un grave error. Pero sobre todo me detengo en el 100% de inversión directa extranjera. Los legisladores de la Comisión lo plasman en un artículo transitorio, el quinto transitorio. Se olvidan que esta es una disposición fundamental. El que apruebe este artículo puede incurrir incluso en traición a la patria. ¿Cómo permitir que el 100% de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones y en comunicaciones por satélite? En ningún país del mundo tenemos 2 socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio, con Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos en esta materia permite el 19% y Canadá el 10%. ¿Con quién negociaron? ¿A quién le quieren entregar el país? ¿Por qué el saqueo tan ramplón que están cometiendo los legisladores en su mayoría? Yo los invito a que actuemos con inteligencia, con patriotismo. No iniciemos la entrega anticipada del país. No permitamos el saqueo de nuestro patrimonio. Las telecomunicaciones son de interés nacional. Son precisamente, atendiendo a la soberanía y a la política interna, fundamentales. Presidente.